Vamos a ver. El orfismo fue un mito y una religión. Pero la pregunta, digámoslo así, es si esta creencia religiosa se podría decir que surge de un solo personaje o surge a través de otras cuestiones. Porque algunos dirían, bueno, es una creencia, de acuerdo. Otros dirían, es una doctrina. Y otros dirían, es una idea. Y algunos dirían, no, ¿por qué una religión? Pero bueno, sea lo que fuere, tenemos que tener en cuenta que se remonta al siglo VII u VIII antes de Cristo. Entonces, voy a recordar también a otro personaje importante de la historia, como fue Abraham. Abraham es del siglo XIX antes de Cristo. Significa que Orfeo es posterior a Abraham, cuando Abraham ya tenía la idea de un solo Dios. Pues veremos qué idea tenía Orfeo. Pero lo digo así porque parece que en todos los tiempos ha habido personajes con ideas religiosas que se les ha llamado pues profetas, se les ha llamado de cualquier nombre y han dado una forma explicativa de su pensamiento. Entonces, claro, cada día la investigación es más profunda y, digámoslo así, que se van descubriendo más certezas en contrapartida de la leyenda. La leyenda es muy bonita, pero como veréis, también es muy ampliada en todos los conceptos. Entonces, para esta circunstancia de Orfeo, la leyenda sí contribuyó para, digamos, alcanzar de los momentos históricos un sentido para que la gente, los griegos, incluso a principios del tiempo romano, creyesen en esa sensación espiritual, y lo digo así, sensación espiritual, antes de colocarlo como una religión. Pero yo propongo una pregunta. ¿Fue suficiente ese pensamiento de este personaje Orfeo para generar esa religión? Veremos qué pasa. Si yo cojo el mito que partió de Orfeo, resulta que es un poeta, un cantor, que su actuación fue solitaria. Así como tenemos otros profetas que se han rodeado de discípulos, por decirlo así, pues Orfeo no. Entonces formó una doctrina o una idea que acabó siendo una religión, una realidad. En su realidad o leyenda, evidentemente solo tuvo su música y sus cantos. Ahora bien, Orfeo expresó su creencia desde los primeros años en Tracia, que Tracia es un lugar de Grecia, que es su tierra natal. Mientras que en diferentes momentos de su vida parece como si estuviera apartado de esa realidad. Y veremos por qué. Entonces, claro, tiene en su transcurso de su vida, pues episodios que verdaderamente son fantásticos, otros que son de ambiente folclórico, pero que en conjunto todos fueron engrandecidos. Incluso se podría indicar que esa creencia fuese después de su muerte. Pero ocurrió al revés.
no fue después de su muerte, fue desde el inicio que empezó a realizar a través de su música y sus cantos, cuando era joven, en su tierra natal. Por lo tanto, digamos que tuvo desde su inicio un sentido místico. Pero para encuadrar mejor esa visión del personaje, tengo que volver a una incógnita. ¿Cómo pudo iniciarse una creencia o religión solo con la melodía de sus cantos? Claro, una respuesta sería que en sus cantos había un mensaje. Por lo tanto, si hay un mensaje, hay un proceso de pensamiento y un proceso místico. Evidentemente, también podría ser porque los poetas de aquella época, tal como veremos, pues le ensalzaran todos sus actos o todas sus circunstancias para que después de muerto, pues crease esa religión. Pero claro, no fue así. Por lo tanto, lo descartamos. Entonces, vamos a los documentos históricos encontrados, y vemos que Orfeo intervino en otras realidades históricas. Nada a ver, de momento, en que estuvieran ligadas a su creencia o a su pensamiento. Y principalmente, de la que voy a partir, es que intervino en el viaje de Jasón. Fijaros que en principio este viaje era una leyenda, o sea, no se consideraba que fuera un viaje real. Pero claro, los investigadores son muy puñetitas y van siempre a buscar y buscar y buscar hasta que encuentran. Y cuando encuentran, pues lo manifiestan diciendo: señores, no es leyenda, sino que fue una realidad. El viaje de Jasón fue una realidad. Por lo tanto, existió Jasón y existió Orfeo. Pero resulta que su participación en el viaje ya no queda tan clara. ¿Por qué no queda tan clara? Pues parece un poco extraña. Porque, digámoslo así, Orfeo no era ningún guerrero. Y el viaje de Jasón se podría interpretar como un viaje épico porque iban 50 héroes de aquella época, entre ellos iban príncipes. Por lo tanto, Jasón lo era un príncipe griego, y precisamente este viaje fue, digámoslo así, organizado por su tío porque quería alejarlo de su reinado. La historia de Jasón es muy curiosa, y para alejarlo le puso un reto. Entonces dijo: bueno, pues mira, este reto es, ves a buscar el vellocino de oro, y Jasón dijo: pues nada, yo lo voy a buscar y lo traigo. Claro, su tío se pensaba que no volvería, como muchos marineros de aquella época que no volvían de sus viajes. Pero en realidad, digámoslo así, que Jasón pertenecía a la realeza de la ciudad de Iolcos, que es otra zona de Grecia. Por lo tanto, en principio se podría decir que la mística religiosa de Orfeo tenía que estar ligada al viaje de Jasón. Veremos por qué. Ahora bien, cuando Orfeo realiza el viaje, resulta que ya era famoso como músico y cantor. Por lo tanto, si era famoso, y antes he dicho que había una mística espiritual, significa que esta fama estaría relacionada con su pensamiento, digámoslo así, de su proyección de un conocimiento que extendió como si fuera una teoría.
¿Por qué una teoría? Pues porque cuando él producía sus cantos no entraba en un sentido filosófico. Al no entrar en un sentido filosófico, tenía que ser una creencia. O me lo creo o no me lo creo. Y entonces esa creencia se puede considerar como una teoría. Aparte de que recordaréis que en sus himnos, los himnos órficos, pues explicaban todas las epopeyas del momento. Por lo tanto, si fue, digámoslo así, un gran músico y interpretaba unas estrofas que podían ser reales o no, lo bueno del caso es que era un gran interpretador de melodías armoniosas. Y fijaros bien que, si recordáis, la lira es un instrumento primitivamente de 3 cuerdas. Una de grave, una de aguda y una de intermedia. Y así la música funcionaba en aquellas épocas. Pues bien, Orfeo le añadió hasta llegar a 9 cuerdas, porque decía que 9 cuerdas estaban relacionadas con las 9 musas, que si las recordamos, la primera era Calíope, que era de la poesía, la segunda Clio, que era de la historia, Erato, de la lírica amorosa, Euterpe, de la música, Melpómene, de la tragedia, Polimnia, de los cantos sagrados, Talía, de la comedia, Terpsícore, de la danza, y Urania, de la astronomía. Alguna de estas os suena. Pues bien, una vez, digámoslo así, todo esto queda encajado en la historia, pues los investigadores explican sobre sus estrofas que se podían expresar como una sensación no filosófica, sino como una verdadera teoría del pensamiento. Y, evidentemente, digámoslo así, podría entrar una revelación divina en sus expresiones del pensamiento a través de las estrofas que componían sus canciones o sus himnos o su lírica en general. Entonces, se podría decir tranquilamente, y yo estoy en esa vía, de que fue un predicador de lo que se llama el amor, y un predicador de los sentimientos. Ahora bien, fundó una religión. Entonces cuesta observarlo sin tener más datos. Aparte de esto, se le ensalzó como un semidios. ¿Por qué? Pues porque en la mitología resulta que le daban como hijo de Apolo, y Apolo haber tenido una relación con una humana. Si os fijáis, en la mitología siempre hay un enlace de los dioses con los humanos. Esto, cuando ahora lo coloque en 2 pautas que tuvo Orfeo para expresar su pensamiento, lo veréis. Entonces, claro, puedo reconocer también que el pueblo griego necesitase esta figura de Orfeo como un pensador espiritual. ¿Por qué no? Porque, claro, aunque en aquellos años se hablase de mitología y hoy se hacían ofrendas y todas estas historias, la gente no deja de tener su pensamiento y, evidentemente, algunos dirían, hombre, eso de las mitologías como que no me lo creo a fondo. Muy bien. Entonces, digamos que estos 2 pilares que tuvo Orfeo
para poder canalizar todo su pensamiento, uno es la formación del mundo. Aquí habría un paralelismo con lo expuesto por el poeta Hesíodo, puesto que Orfeo mantuvo en sus cánticos el linaje divino de los dioses, precisamente con su relación con los humanos, una relación igual que los humanos desarrollaban a través de sus celos, de sus envidias, de sus amoríos, de todo lo que en un momento dado era la época griega. Entonces los dioses tenían que hacer lo mismo. Recordad muchas cosas de los dioses porque efectivamente era así. Era personificar estas deidades. Entonces, claro, si las personificas, puedes explicar todo un proceso cósmico en aquella época y dar rienda suelta al pensamiento. Pero el segundo pilar, y el más importante bajo mi punto de vista, es el alma. Orfeo, cuando hablaba del alma, la colocaba con su naturaleza divina, pero ampliada a un posicionamiento que precisamente quedó muy claro entre alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque ya él decía, a través de la mitología, que el cuerpo era maléfico. Si era maléfico, ¿cómo podía tener un enlace con el alma? Entonces, claro, era muy fácil decir para ellos que el cuerpo era verdaderamente la cárcel del alma. Esto es un dualismo, pero él se basó, digámoslo así, en una creencia antigua del dios Dionisios. Porque este dios, según James Fraser, era el dios de la vida, de la muerte y de la resurrección. Vamos a recordar un poquito la mitología. Y el dios Dionisios era hijo de Zeus. Y recordarlo, que fue dios de la vendimia, inspirador de la locura virtual. Eso de la locura virtual es cuando se emborrachaban, que verdaderamente tenían visiones hasta por cualquier parte. Por eso la locura virtual. Y después del éxtasis, porque a través de la bebida entraban en éxtasis. Recordad que Dionisios es el dios Baco de los romanos. Por lo tanto, el culto era importante porque el dios Dionisios, digámoslo así, unía la comunicación entre vivos y muertos. Claro, el alma tenía que estar ahí en medio. Y Orfeo utilizó todo esto para construir su pensamiento. Fijaros que el mito de Dionisios, para comprender por qué los seres humanos, digámoslo así, somos tan malvados, pues dice que los titanes lo descuartizaron y se lo comieron, menos el corazón. El corazón fue cogido por los dioses y vuelto a renacer. Caray, esto me suena mucho al mito de la reencarnación o renacimiento o el vencer a la muerte. Fijaros también que por esta afrenta o ese desafío al gran dios Zeus, los titanes fueron muertos por un rayo de Zeus.
Significa esto que de las cenizas de los titanes nació la raza humana. ¿Comprendéis ahora por qué Orfeo puntualizaba en que el alma era divina y el cuerpo humano era maléfico? Muy bien, pues entonces, otra de las cosas que predicaba Orfeo era el despertar y eliminar precisamente toda esa forma en que encarcelaba al alma a través del amor profundo. Un buen sentido, un magnífico sentido. Ahora bien, esto, fijaros que también es una de las pautas donde las demás religiones también hacen hincapié. Significa esto que para Orfeo la mística del alma tendería a purificarse del cuerpo. Y si se purifica del cuerpo, también significa que ese cuerpo continúa con un pecado precisamente de los titanes por haber ofendido a Zeus, igual o igualitario al pecado original de las religiones. Es lo mismo. Muy bien, pues entonces añadiríamos a todo esto la forma ascética de que a través de esa purificación se olvidasen los sentidos. Y fijaros que todas las personas que han sido ascéticos se apartan de la mundanidad, viven solos, viven con una idea y no utilizan, por así decirlo, ninguna forma por la cual esa alma pueda ser manchada por los sentidos humanos. Y, además, a través de lo que se llama la religiosidad del sufrimiento, que esto también lo observáis en otras religiones. Por lo tanto, yo lo considero un profeta humano, no que sea ninguna leyenda divina. Y claro, a través de la historia, pues evidentemente fue hijo del rey Eagro de Tracia. Y precisamente su madre fue Calíope, la primera musa, aunque en otras versiones se coloca a Clío, la segunda musa. Empezáis a comprender la unión de toda esa trama por la cual pues Orfeo manifestaba toda esa sensación. Pero hay una cosa importante a observar, que es precisamente la mística cuando aparece Eurídice. Eurídice, en palabras de la mitología griega, era una dríade, que es una ninfa del bosque. Entonces, Orfeo la enamoró a través de su música. Bueno, si tengo que unir las características como músico con las características de un profeta queriendo dominar o vencer la muerte, con los cánticos y con un maestro de encantamientos o hechicería, empiezo a definir mucho mejor el camino espiritual de Orfeo. No obstante, cierto o falso, Eurídice podría ser una leyenda más, porque en realidad, si existió, tuvo que ser después del viaje con Jasón. Antes no. Por lo tanto,
vamos a empezar por ese viaje a ver qué hay de cierto. Hay unos escritos de Homero en el siglo VIII a.C. que hablan de la nave Argo, pero no hablan de Orfeo ni hablan del vellocino de oro. Por su parte, Hesíodo, que lo colocan unos historiadores del siglo VII a.C. y otros lo colocan como contemporáneo de Homero, también escribió un relato, pero no menciona a Orfeo. Entonces, claro, si cuando vivió no se le menciona, ¿dónde está su importancia? Porque en aquellas épocas, cualquiera que era importante, cualquier poeta, cualquier historiador, enseguida lo nombraba. Pero hay que tener en cuenta que sí que fue conocido por dos grandes poetas. Uno era Íbico, del año 530 a.C., y el otro era Píndaro, del año 522 a.C. Significa que estos dos poetas catalogaron a Orfeo como padre de los cantos. Por lo tanto, sería importante su forma de expresar, pero no colocan ninguna expresión más. Ahora bien, vamos a la historia y vemos que Orfeo sí estaba en la lista de la tripulación de los argonautas. Y esto se basa en un relato antiguo del siglo III a.C. Por lo tanto, en estos escritos sí se ven detalles de todas las intrigas alrededor de Jasón, pero no de la posición de Orfeo. Cosa que es verdaderamente curiosa. Entonces, ya lo he dicho, como relato histórico, pues Jasón fue un príncipe griego, recuperó su trono a través de toda esta intriga del viajecito a buscar el vellocino de oro, y resulta que, siguiendo a los investigadores modernos, estos investigadores dicen que hubo esa realidad, y resulta que la travesía iban aproximadamente, bueno, en escritos ponen que fueron 45, en otros escritos 69, pero la nave era de 50 remos. No creo que desperdiciasen a ningún personaje allí sentado en un rincón, o sea que o trabajabas o te quedabas en tierra. Lo curioso de esta travesía es que salió precisamente del lugar que yo antes he dicho, Iolcos, que es Tesalia, de la costa de Pageses. Esto es una zona de lo que sería Grecia. El viaje era peligroso hasta llegar a la Cólquide. La Cólquide es una zona, si vosotros ahora os imagináis Turquía, Turquía es aquello que sale, aquí está el Mar Negro, pues aquí en este rinconcito, en el sudoeste, está la Cólquide. Bueno, pues en esta zona resulta que sus habitantes tenían una costumbre. Cogían las pieles de cabrito, las ponían en el río y así podían recoger las diminutas partículas de oro que se depositaban en ese trozo de piel. Claro, visto así de esta forma, podemos pensar que alguno que observara cómo lo hacían y ver aquellas pieles todas doradas, pues decía, esto es un vellocino de oro, porque en aquellas épocas se lo creían todo. Fijaros también otra cosa, la parábola Argonautas no viene por el constructor que se llamaba Argón, podría venir, ¿verdad? El barco de Argón, Argonauta, pero no, viene porque Argo significa barco rápido, nave rápida.
y nautas significa marineros. Bueno, si recordamos que Orfeo ya era famoso antes del viaje, nos tenemos que preguntar ¿por qué? Cuenta la leyenda que en sus cantos, en su música, pues adormecía a las sirenas. ¿Qué eran las sirenas en aquella época? Las sirenas eran, digámoslo así, unos sonidos que unas bellas mujeres entonaban y los marineros, cuando pasaban por allí cerca, pues decían: oye, aquí hay mujeres, vamos para allí a verlas. Y claro, se estrellaban contra las rocas de la costa. Claro, aquí podemos decir otras cosas, como un poquito de humor de aquella época. Si verdaderamente los marineros hubieran sido verdaderos marineros, por así decirlo, no tendrían miedo ni de las rocas, ni del viento, ni de los susurros. Por lo tanto, se creó el mito y automáticamente el mito podía decir que si un barco naufragaba, aquellos marineros habían sido muy valientes en lugar de haber sido débiles y miedosos. Según los científicos modernos, la historia evidentemente fue exagerada. Pero, como estos investigadores encontraron la isla de Tiflis, que es la isla de Ares, en un lugar que se llama Esbanetia, nombrada la Cólquide, y en el bosque estaba este río donde se recogía el oro. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Qué significado hubo en ese viaje con la participación del músico Orfeo? Yo puedo contestar tres cosas. La primera, para mantener un pensamiento en los marineros, un pensamiento adecuado. La segunda, pues como era músico, para poder mantener el tono o la pauta de los compases de los remos. Si recordáis las películas de los romanos, siempre hay un señor dándole al timbal para que todo el mundo reme a la misma forma, porque si no, el barco no se movería. Y tercero, para acallar el canto de las sirenas. Claro, si habían sirenas que cantaban, decían, bueno, pues colocamos a Orfeo en el barco y resulta que las silenciará. Bueno, el primero de los tres puntos correspondería a un profeta, evidentemente. El segundo sería más acertado, el compás de lo que tenían que hacer los remeros. Pero resulta que el tercero fue un éxito, porque de todos los marineros, solo uno se lanzó al mar, siendo rescatado, en aquel ruido, digámoslo así, de las sirenas. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasó en este viaje, porque resulta que hay muchos detalles, pero de Orfeo no hay detalles. Fijaros que el primer detalle importante es que la expedición esta tenía que ser mandada por Heracles. Si recordáis, Heracles era Hércules romano. Bien, algunas versiones dicen que Heracles no fue a el viaje de los argonautas. Otras versiones no colocan a Heracles como Hércules, sino que lo colocan como un epíteto de un hombre muy fuerte y que cedió el mandato del viaje a Jasón. Bien, sea lo que fuera, digámoslo así, Jasón fue el que condujo la nave. Hay detalles incluso del timonel, que se llamaba Tifis, y que este hombre murió en la travesía. Y resulta que fue sustituido por Alceo, que era un hijo de Poseidón. Fijaros la mitología, cómo envuelve toda una realidad.
En la tripulación iban los hermanos Cetes y Calais, que eran hijos de un dios, que era el dios de los vientos. Por lo tanto, chocante, ¿verdad? Iban los mellizos Castor y Pólux, y sus primos. También detalles que para qué ponerlo en toda su descripción. Iban dos adivinos, un tal Itmon y Moposo. Esto os sonará de algo. Y el famoso Linceo, que evidentemente de ahí viene la vista del lince, porque era el que vigilaba todo lo que había por delante del barco. Curiosamente, hubo un personaje que se llamaba Ceneo. Este nació mujer y le pusieron el nombre de Cenes. Claro, fue raptada por Poseidón. Y como esta mujer pues no se sentía bien a su lado y estaba muy triste, Poseidón entonces, viendo toda esta tristeza, le concedió un deseo para compensarla. ¿Qué pidió ella? Pues que fuera transformada en hombre muy fuerte. Y si buscáis la historia de Ceneo, es también muy curiosa, porque en algunos momentos parece que, digamos, murió aplastado por una avalancha de piedras, y en otras versiones que se salvó y se transformó en pájaro y todas estas cosas de la mitología. Curiosamente, iba una mujer, Atalanta, la cazadora. Y es curioso porque en una versión de Apolodoro de Atenas del año 180 a.C., la nombra y la coloca, además, como, digámoslo así, salvadora de la tripulación, a través de que, como tenía una enorme práctica en sus tiros de las flechas, pues claro, mataba todo lo que se le ponía delante. Pero también en una versión más antigua de Apolinio de Rodas, del año 295 a.C., Jasón no la dejó embarcar. Bueno, pues entonces, claro, ¿cómo actuó Orfeo en la expedición? Para mí, mi opinión, es que actuó como un místico, como un músico y como un profeta. Entonces, ¿por qué, digámoslo así, puedo observar esto? Porque también hay un documento que habla como única cosa que Orfeo hizo en este viaje, que cuando, claro, el viaje no duró ni una semana ni unos meses, duró mucho tiempo que no está concretado en la historia. Pero que, claro, como pasaron tantas cosas, los marineros no querían volver a sus hogares. Y entonces Orfeo interpretó unas estrofas de añoranza para que los marineros tuvieran esa sensación de querer volver. Esto, para mí, es de un guía espiritual. Por lo tanto, podríamos decir que el viaje de Jasón fuera, en parte, una forma para explicar lo del vellocino de oro, que al parecer en la mitología se lo trajo a su tío, no cumpliendo su pactado con él, que si le entregaba el vellocino le dejaba ser rey, o sea que pasó más cosas, pero sí que en realidad lo colocamos como un guía espiritual. La historia no habla explícitamente de esa sensación. Bueno, pues aquí fijaros que tengo que ir al punto más importante, que es Eurídice. Si la figura de Eurídice es
a través de ser una ninfa que estaba en los pastos y en las praderías, al lado del dios Pan, y además acompañaba también a las náyedes, que eran las ninfas de las aguas dulces, o sea, verdaderamente una mitología de su persona. El punto más importante es su muerte. Fijaros que la muerte fue por una mordedura de una serpiente venenosa en el talón de su pie. Esto exaltó la leyenda. Y fijaros si la exaltó, que hay dudas de que cómo fue ese accidente, y en cambio hay explícitamente unas explicaciones muy, digámoslo así, importantes de cómo ese amor sobre Eurídice pudo producir la sensación de quererla rescatar del mundo de los muertos. Bien, hay 3 versiones sobre la picadura de esta serpiente. No hay ninguna de ellas que sea clara, porque una, por ejemplo, es huyendo de Aristeo, otro pastor, porque claro, Orfeo, digámoslo así, en su forma de cantor, también era pastor. Luego, había alguna reyerta entre pastores para que uno persiguiese a la muchacha que Orfeo había conquistado. Esto sería una. La segunda dice que paseando con Orfeo. Claro, si estaban tan enamorados, la verdad es que no verían dónde pisaban y, pues, cuando una serpiente se la pisa, la serpiente no se queda quieta. Y después, la más curiosa, el día del matrimonio con Orfeo. No me voy a colocar en cuál fue su realidad, pero sí en el sentido del amor y del sufrimiento, o sea, del dolor por esa pérdida. Porque, digamos que el mito demostraría la comprensión con la muerte y la comprensión en un juicio final. Vamos a ver. Vamos primero a ver la comprensión con la muerte. Resulta que Orfeo quiso recuperar a su amada. Por lo tanto, muy apenado, empezó a interpretar melodías con su lira para pedir a Hades y a Perséfone si podía rescatarla del mundo tenebroso. La leyenda explica que él mismo bajó al inframundo. Recordad que muchos profetas también han bajado al inframundo, o sea, han entrado y salido de esas tinieblas. No es que hayan vencido a la muerte, sino que entraron y salieron. Ahora, según Ovidio, en uno de sus poemas, Ovidio, un poema de Ovidio, manifestó: mientras cantaba con la música de la lira, las almas rompieron a llorar. Tántalo, que es un personaje mitológico, no se esforzó en alcanzar las aguas, o sea, su comida, porque tenía un castigo. La rueda de Ixion se detuvo. Los buitres dejaron de picar el hígado de Titis. Las hijas de Danao dejaron de llenar sus vasijas. Y Sísifo, que era otro personaje mitológico, descansó en una roca. Fijaros que en este poema de Ovidio se puede observar el poder de la música. Y sería muy importante, porque fijaros que se detuvo
todas unas circunstancias